Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Blanca Hernández, reumatóloga del Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla. Ella nos va a hablar sobre las diferencias de género que hay en las enfermedades reumáticas, porque los datos son bastante significativos según el observatorio que se dio a conocer en el recientemente celebrado Simposium de Bilbao. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Y los datos llamaban mucho la atención, porque se subrayaban que el 4% de la población padece una enfermedad autoinmune sistémica y que el 75% de las personas afectadas son mujeres. ¿A qué cree que se debe el que sea más frecuente esta patología en las mujeres? Esto es básicamente como resultado de las diferencias que hay en sexo. El sexo, que no es igual que el género, Ujú, implica un constructo biológico compuesto por nuestros genes, nuestras hormonas, ujú, nuestra constitución corporal. ujú, Entonces, de acuerdo con ello, las mujeres tenemos dos cromosomas X y los hombres tienen dos cromosomas, un cromosoma X y un cromosoma Y. El tener dos cromosomas X hace que uno de ellos se inactive parcialmente, pero esta inactivación no es parcial, no es total. Se queda un 15% de genes activos en silencio genético que codifican a un montón de genes ligados con el sistema inmune y con la activación de la inmunidad adquirida y de la inmunidad innata. ujú. Aunado a esto, que es una diferencia genética considerable, las hormonas juegan un papel determinante en el sistema inmune. Los estrógenos a dosis bajas actúan como estimuladores del sistema inmune, Ujú. dependiendo qué células son las que se activan. Y a dosis altas, los estrógenos y los progestágenos y la prolactina, que es lo que ocurre en el embarazo, por ejemplo, o al final del ciclo, al final, los días antes de la menstruación, tienen un efecto estimulador del sistema inmune. Todo Sí. esto hace que las mujeres tengamos, por ejemplo, más linfocitos CD activos, más un mayor número de células productoras de anticuerpos, una Ujú, firma de interferón que está ligada con cierta actividad del sistema inmune innato que predispone a las ceras mayor. Y, por ejemplo, ujú. las mujeres tenemos una mejor respuesta a la infección por virus. Nos Sí. morimos menos cuando se nos infecta un virus. En resumen, estas diferencias en sexo se traducen también en diferencias en el sistema inmune, que los Ya. hombres no tienen. Sí. Además de con el género, ¿con qué otros factores sociales están directamente relacionadas estas patologías? ¿Se podría decir, al hablar de la influencia, por ejemplo, del código postal? A ver, por supuesto, el código postal, por ejemplo, estas patologías son mucho más frecuentes en medios urbanos que en medios Ujú, rurales. ujú, También en áreas que están sometidas a alta contaminación, se ha visto que ujú. son más frecuentes. Pero va más allá. El sexo y el género, que ya te he Sí, comentado que no son lo sí. mismo, están muy ligados a raza, a nivel socioeconómico, a nivel cultural, a mitos, a costumbres, a Sí. diferencias políticas, económicas, de comportamientos. Mira, un dato muy relevante. Se estima que un 60% de los hombres tienen alguna adicción frente a 40% de las mujeres. Entonces, hay muchas variables que se interrelacionan entre sí, Ya, que son difíciles de disecar y que apenas estamos empezando en investigación a ya. aclararlas. Sí. En el 90% de los casos, las mujeres siguen cubriendo el rol de cuidadoras. ¿Puede esto repercutir negativamente en las pacientes con enfermedades reumáticas? A ver, negativamente Ujú, es posible. ujú. Eh, Esos son los mitos que hay respecto a las Ya. diferencias en género. Las mujeres somos más débiles en teoría, son mitos
que se Sí. están afortunadamente destituyendo, y tenemos el rol de cuidadoras. El ser cuidadora no implica que tengas mayor exposición al sistema inmune o no. El ser cuidadora simplemente, yo creo que es un rol social que no tiene nada que ver con la prevalencia de la autoinmunidad. Los especialistas advierten de que en los países desarrollados las eras son la principal causa de mortalidad en mujeres menores de 65 años, a pesar de que además ocasionan gran morbilidad. ¿Están bien reconocidas y tratadas o todavía cree que hay retraso en su detección? Por supuesto que hay retraso en su detección, y Ujú, este retraso tiene que ver con el PIB de un país. Mientras más ujú, alto es el PIB, menos retraso en diagnóstico hay. ujú, Mientras más dificultad tiene un país en el acceso al reumatólogo por el ujú, paciente, más retraso en el diagnóstico hay. Pero en este ujú, sentido, los peor parados son los varones. ¿Por qué? ujú. Porque en una mujer es fácil pensar que tiene un lupus, pero en un Sí, hombre es más difícil pensar que tiene un lupus. Entonces, claro. aquí el retraso en el diagnóstico es más importante en varones, y los Sí, médicos tenemos que hacer un esfuerzo que la sociedad lo intentamos a través del Observatorio de Género, sí. en ser conscientes de que en algunas eras, como el síndrome de Ujú, Sjögren, como la esclerodermia o el lupus, ujú, la minoría es el varón, ujú. para estar muy sagaces y rápidos en Ya. el diagnóstico. Sí. El abordaje terapéutico diferencial por sexo y género empieza a tenerse en cuenta. ¿Se incluyen los ensayos clínicos de proporción poblacional correcta, el de mujeres, las mujeres? A ver, se empiezan a incluir. Ujú, Mira, esto es producto de una discriminación positiva contra claro. las mujeres. Ujú, En los 90 sí, se estimaba que como las mujeres teníamos embarazos, no nos sí, iban a someter al riesgo ya. de un tratamiento experimental. Ujú, Pero en el 2005 la FDA y la Agencia Europea del Medicamento se dio cuenta que eso conducía a que todos los medicamentos se probaran en hombres, ya. y que Ujú, hacía falta probarlos en mujeres y ujú, reconocer estas diferencias. ujú, Esto es muy relevante. ¿M? ujú, Y bueno, tan relevante como que ya ahora se empieza a hacer investigación en mujeres en edad fértil, en ujú, menopausia, en ujú, niñas, y a tener en cuenta estas ujú. diferencias. Como resultados de esta presencia en los ensayos clínicos, se empiezan a definir las diferencias en el diagnóstico, evolución y pronóstico de las eras y otras patologías. Así es. Y ya sabemos, por ejemplo, que la esclerodermia en el varón incrementa la mortalidad Ujú, y tiene un patrón diferente de manifestaciones. Y ujú, sabemos que en los niños la proporción de lupus entre hombres y mujeres es más cercana que lo que vemos en la edad adulta. ujú. Y ya para concluir, doctora, la Sociedad Española de Reumatología puso en marcha el año pasado el Observatorio de Igualdad. Se trata de evitar los sesgos de género, no solo en la reumatología española, sino también en la investigación y en el manejo de estas enfermedades. Claro, la sociedad es de avanzada, entonces Ujú, somos conscientes de que estas diferencias a veces pueden perjudicar a hombres o a veces a mujeres. Y aquí ujú, se trata de hacer medicina con perspectiva de género, que ujú, consiste en reconocer la igualdad entre los sexos, respetando las diferencias. Y no ujú, solo en el ámbito clínico, sino también entre reumatólogos y reumatólogas. En todos los ujú, ámbitos tenemos que tener en cuenta estas diferencias para ser mejores médicos y hacer medicina personalizada. ujú. Todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, grande, grande. Ujú, Empezamos a ser pininos, pero nos alegramos de que ya estemos empezando a marchar en ese sentido. ujú. Muchísimas gracias, doctora. ¿Quiere añadir alguna cuestión que no le haya preguntado y le gustaría a usted pues, subrayarla? Pues simplemente que ser conscientes de la medicina con perspectiva de género nos Ujú, hace
ser un poquito más directos en la medicina personalizada y ser mejores médicos. Ujú. Pues muchísimas gracias, doctora, y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes.